Dios les bendiga, sean bienvenidos a su canal Palabra de Vida. Hoy iniciamos una nueva serie que lleva por título Génesis, descubriendo el carácter de Dios. Cuán importante es que nosotros, al interactuar con la palabra, podamos ir recibiendo revelación acerca de quién es Dios. Por eso, a partir de este episodio, empezaremos a pasearnos por todo el libro de Génesis, buscando conocer el carácter de Dios, sus atributos y todo lo que la palabra nos deja ver acerca de Él. Esto nos va a ayudar a tener una relación mucho más cercana con Él, a conocerle, a poder relacionarnos con mucha más ligereza, con mucha más entrega, puesto la misma escritura nos deja conocer a un Dios bueno que siempre ha pensado en nosotros. En el capítulo 1 de Génesis vemos de una manera explícita que Dios es el creador absoluto de todo. Incluso si echamos un vistazo a la historia, podemos darnos cuenta que en ese momento Israel estaba expuesto a vecinos, a otras naciones que eran paganas, que tenían muchos dioses, de tal manera que la escritura de Génesis viene a posicionarse como un texto sagrado que deja en claro que solamente existe un Dios poderoso, que fue el que hizo los cielos y la tierra, cuya soberanía es inalcanzable. Vemos que en el capítulo 1 hay un patrón repetitivo. ¿Cómo así un patrón repetitivo? Bien, hay unas frases que hacen parte de la literatura o del género literario en el cual fue escrito este libro, y esas frases son: dijo Dios, y fue así, y vio Dios que era bueno. Estas frases no están solo para embellecer el texto o para cumplir con un estilo de literatura. No, estas frases dejan ver el carácter de Dios allí en esa porción bíblica. Esas frases dejan ver que Dios es un Dios de orden, que Dios es un Dios cuya intención siempre es clara, que Dios es un Dios de propósito. Por eso el capítulo 1 de Génesis nos deja ver a Dios como un Dios que es el creador absoluto, el Dios que es soberano y que es consciente de hacer cada cosa con un propósito definido. Además, hay dos palabras que quiero resaltar, que son la palabra crear y la palabra bueno. La palabra crear, que allí es entregada o asignada de forma exclusiva a Dios. Es decir, no se trata de crear como podemos nosotros imaginar algo, sino que esa acción es exclusiva de Dios. Puede significar crear algo de la nada o tomar la nada y transformarla en algo. Es una acción que solamente nuestro Padre Celestial puede realizar, así como la palabra bueno, la cual indica no solo bueno en el sentido estético, sino también en el sentido moral. Es decir, cuando Dios dice, y vio que era bueno, dice la palabra ahí en Génesis, cuando termina cada parte de la creación, está diciendo no solamente que le pareció bonito, que le pareció agradable, que le pareció estético, sino que también está diciendo que esta creación que él terminaba de hacer reflejaba la bondad de él aquí en la tierra, mostrando que la creación refleja su carácter. Entonces, características de Dios reveladas allí como creador. Vamos a prestar atención. Número uno, soberanía y autoridad. Dice el Salmo 33 del 6 al 9: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como un montón las aguas del mar, pone en depósitos los abismos. Tema y temor de Jehová es toda la tierra. Los que moran en ella están seguros porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. También Isaías 40 del 2 al 26 nos deja ver cómo se exalta la soberanía de Dios en ese momento de Génesis 1. Dice Isaías 40, versículo 12: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿O con la medida de su palma señaló los cielos? ¿Con el dedo extendido juntó el polvo de la tierra? ¿O pesó los montes con balanza y con pesas los collados? Está haciendo alusión a la creación de Dios.
diciéndonos, no hay otro como Él. Fue Él quien hizo absolutamente todo cuanto existe y lo hizo por su soberanía. Lo hizo, ¿sabes por qué? Porque también Él es un Dios que se place en crear. Dios se place en crear y por eso dedicó tiempo para hacer la creación que hoy nosotros podemos disfrutar. Hablando de las características de Dios como creador, vemos también que se resalta el orden y la sabiduría. Cuando nos detenemos a observar Génesis capítulo 1, nos encontramos que hay un orden, hay una secuencia. Está la secuencia de luz, primero se creó la luz, luego cielo, luego tierra, luego vegetación, luego animales y por último humanidad. ¿Qué nos está mostrando esto acerca de Dios? ¿Qué quiere Dios que nosotros conozcamos de Él al dejarnos la palabra escrita en esta manera? No es solo por una estructura de la literatura, como decía al comienzo, no es el estilo del que la persona que lo escribió realmente está mostrando su carácter, realmente está mostrando cómo Él es y lo está haciendo para que usted y yo podamos conocerle y podamos acercarnos a Él con libertad. Allí en ese momento vemos un orden que fue hecho con sabiduría. Proverbios 8 del 22 al 31 dice, Jehová me poseía en el principio. Ahí está hablando de la sabiduría, aunque en el libro de Proverbios se le da a la sabiduría la connotación de un personaje, es decir, la sabiduría aparece como si fuera una persona, pero está hablando acerca de esta característica. La sabiduría dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Desde la eternidad fui ungida. Desde el principio, antes de la tierra, cuando no había abismos, fui engendrada, cuando no había fuentes con aguas. Y sigue hablando acerca de la sabiduría y dice, me regocijaba cada día delante de él, gozándome siempre en su presencia, gozándome en el mundo habitable y mis deleites con los hijos de los hombres. Mostrando aquí el proverbista que en la creación la sabiduría de Dios fue manifiesta. Mostrando aquí el escritor que cuando Dios hizo la creación en esa manera secuencial, estaba revelando que Él es un Dios sabio, que Él es un Dios cuya sabiduría es muy especial. Es algo que nos debe motivar a entregar a Dios nuestra vida, a entregar a Dios nuestros planes, porque solamente en Él podemos ver esa sabiduría que nosotros nunca vamos a alcanzar desde nuestra humanidad, pero que Él está disponible para dárnosla y para darnos esa dirección y esa guía. Otra característica de Dios como creador es la bondad y perfección. Vemos allí en Génesis 1 que Dios declara bueno a cada momento de la creación, pero también al final Él dice muy bueno. Cuando terminó toda la creación, Él dice que le pareció muy bueno. Aquí estamos viendo la bondad y la perfección de Dios. Como les decía en un comienzo, esa palabra bueno no hace referencia solo a que estéticamente se ve bien, sino también a la parte ética, a la parte moral de Dios, manifestándose en su creación. Eso nos hace reflexionar un poco. Y es que cuando vemos los cielos, la obra de Dios, cuando vemos los árboles o incluso cualquier eh, animal o algo que nos parezca apasionante y recordemos que Dios lo hizo, podemos ver ahí la bondad de Dios, no solo por lo apasionante que pueda ser, por lo hermoso que nos parezca, sino porque allí Dios, cuando le puso ese color a la creación, cuando le puso esa acción, cuando le puso esa fortaleza a lo que Él hizo, lo hizo pensando en mostrar su bondad para ti y para mí. Tal vez no lo hayamos visto así, pero la palabra nos deja ver que cuando Dios dijo que lo que hizo le pareció bueno, no era porque estaba solamente bonito, sino porque reflejaba su bondad. El cielo, al observarlo, no podemos ver solamente una belleza artística, sino también la bondad de Dios reflejada allí. Los mares, los océanos, la misma tierra, todo lo que podemos conocer nosotros que fue creado por Dios y que nos parece hermoso, no solamente refleja esa belleza
física, sino también la bondad de Dios. Esto es algo muy bueno porque podemos entender que nuestro Dios busca la manera de mostrarse a la humanidad, aún en los detalles que menos nosotros pensamos. También vemos, referente a estas características de Dios como creador, las cuales están reveladas en Génesis 1, que Dios es un Dios de relación, es un Dios de propósito. Y para esto voy a leer Génesis 1 del 26 al 27. Allí dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en los ganados, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. Dice la palabra: a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Solo voy a resaltar que cuando dice la escritura que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, la palabra semejanza no quiere decir que Dios físicamente es como nosotros. Recordemos que Dios es espíritu. Entonces Dios no tiene unos brazos como los nuestros, ni unos pies como los nuestros. Él es espíritu. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice la escritura que Dios nos hizo a su imagen y semejanza? Esas palabras están haciendo referencia a la similitud. Hay una similitud entre Dios y nosotros que nos facilita el relacionarnos, que nos facilita el acercarnos a Él. Hay una similitud, hay una semejanza, hay una imagen que nos ayuda a poder conectarnos fácilmente con Dios. La palabra imagen hace referencia a ser reflejo de Dios en la tierra, no en poderío, no en ser otros dioses, sino en reflejar su carácter aquí en la humanidad, porque ciertamente nosotros tenemos que reflejar el carácter de Cristo aquí en la tierra. Pero entonces, imagen y semejanza no tienen nada que ver con lo físico, tiene que ver con la similitud que nos entrega Dios para podernos relacionar con Él. Por eso digo que en Génesis 1 se revela también que Dios es un Dios que quiere relacionarse con la humanidad. Y esto es algo muy importante porque nuestro Padre Celestial siempre, siempre piensa en nosotros. Gracias por estar con nosotros en este episodio. Ha sido un placer. Te invito a que compartes este video con otras personas que también deseen conocer a Dios y nos vemos en nuestro próximo episodio.